Muy buenas subrayartitos, hijos de Bradbury, bienvenidos a un nuevo programa de Subrayarte. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de arte, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de otras cositas interrelacionadas. Así que va a ser un programa un poco mixto. Pero bueno, básicamente la idea es haceros reflexionar sobre la humanidad más profunda que tiene el arte, la humanidad más profunda que algunos directores han transmitido con sus películas, y que también veáis ciertas cosas desde otra perspectiva, vamos a decirlo así. Daros las gracias, como siempre, por el maravilloso apoyo que estamos teniendo. La verdad es que siempre, cada vez que hablo del programa, me encanta agradecer a la gente, a mi familia, a mis amigos, a la gente por redes que nos habéis conocido y nos habéis dicho que nuestro contenido es muy divertido, es muy divulgativo, que entretenemos muchísimo a la hora de enseñar. Para eso estamos, somos docentes y esa es nuestra misión. Y también, como siempre, recalcar que nuestra misión también es cuidar nuestra cultura, ¿vale? Y hablar de esas cosas que a lo mejor, pues, la gente no suele hablar, ¿no? Mezclar ciertas cosas que a lo mejor no tienen nada que ver, pero que luego en sí tienen ciertas similitudes. Pero bueno, vamos a empezar ya porque es que me muero de ganas. Este programa está preparado con un cariño enorme. A ver, a vosotros qué os parece. Y se trata de echar aquí un ratito, así, informalmente, como se dice en mi tierra, de lo más apañado. No sé si alguna vez vosotros habéis visto la película de la Pasión de Cristo. Seguramente alguna vez, pues sí que bueno, obviamente os suena porque yo creo que todo el mundo conoce la Pasión de Cristo de Mel Gibson y lo polémica que fue en su día. Yo me acuerdo, yo era pequeño, era por allá por el 2004. Yo tenía como 7 u 8 años, no me acuerdo muy bien. Y yo me acuerdo que al principio, pues esa película no la quería ver. Porque mis padres me dijeron, es muy fuerte, ¿no? O sea, es una película muy cruel. Porque representa, vamos a decir, una aproximación demasiado naturalista de cómo fue el sufrimiento de Jesús, ¿no? Desde la última cena hasta la resurrección. Entonces, hasta la fecha era la película que más impacto producía en el espectador. La que más impacto tenía, ¿no? En el espectador. Entonces, Gibson fue muy criticado, pero también fue muy recordado. Yo me acuerdo que esa película marcó un antes y un después en la historia del cine, la historia de la religión. Hubo detractores y a gente que le pareció bien por todos lados. Pero la verdad es que yo me quedé siempre con una escena en la que María sujetaba el cuerpo de Jesús, ya muerto, lo habían bajado de la cruz, y ella lo sujetaba. Era una escena muy emotiva, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, porque le daban el cuerpo de su hijo, ella se manchaba de sangre y al mismo tiempo, cuando ella observaba cómo había acabado todo, que en verdad ella lo sabía ya de antemano, pues mira a la cámara, vamos a decirlo, ella mira al espectador directamente, para mí, rompe la cuarta pared, que se suele llamar en el teatro y en el cine, que luego hablaremos de ella, y mira al espectador de una forma dolorosa, ¿no? De una forma como en plan, vosotros tenéis la culpa de que mi hijo esté así, ¿no? Como echando en cara al espectador, o en este caso al creyente, que su hijo ha pasado todo ese calvario y que todo eso es producto de que ha muerto por todos nosotros, ¿no? Por todos los creyentes. Entonces es una forma de enfrentarse al espectador. Lo de que María no es un personaje sumiso ya se ha tratado muchísimo en la ficción, ¿no? Por ejemplo, en Caballo de Troya tenemos que JJ Benítez dice que María era una persona, todo esto es ficción obviamente porque nadie sabe cómo es, pero que María era una persona muy guerrera y que estaba muy a favor del movimiento zelota, ¿no? Que era aquel movimiento que liberaba a los judíos, pero de una forma
agresiva, militar, ¿no? No el reino amoroso de Dios con el que predicaba su hijo. Entonces, yo creo que Mel Gibson supo también tratar muy bien este tema de esa María que se desborda de dolor por la muerte de su hijo, pero esa María también que es un poco guerrillera en el fondo, ¿no? Y entonces yo creo que en esa escena le echa la culpa, ¿no? Al espectador le echa la culpa porque dice, ¿ha merecido la pena todo esto? ¿No? Esa mirada de Maya Morgensen que lo hace genial, que es una actriz de 10, y ella echa en cara al espectador todo esto, ¿no? ¿Ha merecido la pena todo este sufrimiento? Ya tenéis lo que queréis. Ha muerto por vosotros. ¿Ha merecido la pena haberme arrebatado un hijo por todo ese reino de Dios que solo podíamos confiar en su palabra porque no lo veíamos? Entonces yo creo que esa reflexión la hace Gibson muy bien, ¿no? Mel Gibson es curioso porque él tuvo en su poder un cuadro de William Adolphe Bouguereau, que también vamos a hablar de William Adolphe Bouguereau, que vamos a hablar también de él hoy. Él tenía en su poder ese cuadro y que representaba mismamente ese momento, la piedad, ¿no? En la iconografía cristiana, la piedad es cuando bajan a Cristo de la cruz y cuando sujeta su cuerpo, su madre, lo sujeta entre sus brazos, ¿no? Y llora desconsoladamente ante ese cuerpo. Pero la versión de Gibson, que curiosamente tenía el cuadro de la piedad de Bouguereau, que estamos viendo en pantalla, la visión de Gibson es radicalmente diferente porque si nos damos cuenta, en la piedad de Bouguereau, María está como acongojada, pero en el sentido de que ella está como desprotegida, es inofensiva, ¿no? Es como que como un animalillo estruja el cuerpo de su hijo, sufriendo, deseando que acabe esa situación mientras está rodeada de ángeles y tal, pero es como que quiere salirse de escena porque ella está agobiada, lo está pasando mal y quiere irse, ¿no? En cambio, en la pasión de Mel Gibson hay una intención, ¿no? La actriz está transmitiendo resentimiento, ¿no? Es como en plan, sé perfectamente qué es lo que predijo mi hijo, que esto iba a pasar, que es lo que está escrito, pero al fin y al cabo mi humanidad trasciende, ¿no? Mi maternidad trasciende. Y yo soy una madre que está sufriendo por un hijo que me han quitado, que supuestamente la cristiandad futura me ha quitado, y entonces sufro por ello, ¿no? Y es como que pago el pato con vosotros, porque vosotros tenéis la culpa de que muera por vosotros, ¿no? Entonces yo creo que hay una similitud bastante evidente. De todas formas, la piedad de Bouguereau tiene muchísimas cosas interesantes. Tiene un juego de color, no, vosotros la tenéis ahí, yo la tengo aquí, porque si no voy a desarrollar un poco de tortícolis. Entonces, tiene muchísimas cosas interesantes. Vemos el cuerpo de María absolutamente enlutado, ¿no? Que contrasta con el cuerpo luminoso del blanco de Jesús, incluso de los ángeles que están representados como de colores. También vemos lo que se llama, mejor dicho, el arma Christi, ¿no? Que son los atributos de la pasión, que son la corona de espinas, los clavos, la mortaja, ¿no? Los óleos para lavar el cuerpo de Jesús. Todo esto lo vemos también en la película, porque hay un momento en el que se enfoca entre el viento, el silencio que representa la escena, se enfoca este arma Christi, ¿no? Se enfocan los instrumentos, tanto los clavos como la abigarrada corona de espinas, que es que la corona de espinas de la Pasión de Cristo es horrorosa, o sea, es que es lo peor que te puedes encontrar, ¿no? No encontramos una idealización por ninguna parte, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que Bouguereau es un autor, es un pintor idealista, ¿no? Porque él, como vamos a ver ahora, idealiza el costumbrismo, pero es que Mel Gibson es tan bestia que no te da tiempo a reaccionar cuando ves ese bicho incrustado en la cabeza, ¿no? del protagonista, o sea, es que es increíble. Es evidente que Gibson se inspiró en Bouguereau para la escena de la piedad, porque es un cuadro que él tuvo en su poder y que obviamente pues a la hora de grabar pues tuvo en cuenta, ¿no? Pero sí es verdad que, como hemos dicho antes, el matiz es diferente. Y además hay diferencias como ese, pero también hay similitudes, y es la ruptura de la cuarta pared.
si vemos en la escena de Bouguereau la cara de María, nos está mirando directamente a nosotros, ¿no? Esto en pintura no se llama romper la cuarta pared, pero básicamente tiene mucho que ver. Entonces, María está mirándonos fijamente a nosotros, mientras su hijo, pues obviamente está muerto, y los ángeles la están consolando, ¿no? Enfocando su mirada a ella. Pero es que esto se relaciona con la versión del cine, y es que en teatro y en cine la ruptura de la cuarta pared se asocia a salirse del mundo de la ficción, mundo de la película. Imaginaos que vosotros estáis grabando una película o estáis representando una obra de teatro y os dirigís al público, ¿no? Rompéis como la barrera ficcional que tenéis con el público, porque una cosa es que el público crea que todo lo que se está representando arriba es una representación, es ficción, pero otra cosa es una ruptura en la que el actor o la actriz interactúa con el público, ¿no? Y le hace notar su presencia, ¿no? Es como en plan, el público se da cuenta de lo que está viendo es una obra de teatro o una película o lo que sea, ¿no? Entonces, esto se llama romper la cuarta pared, ¿no? Cuando el público se da cuenta, ¿no? de que se están dirigiendo a ellos, ¿no? O que la actriz o el actor está haciendo algo que hace que ya no sea, o que ya no se crea que se está representando una obra, ¿no? Fijaos un ejemplo tan sencillo, y es Deadpool. Ryan Reynolds está todo el rato hablando con el espectador. Eso es romper la cuarta pared, porque él tiene su mundo ficcional de la película, pero luego se dirige al espectador porque es consciente de que esa película la está viendo gente. Entonces, este efecto de romper la pared también se puede llamar efecto de distanciamiento. En autores como Brecht, Godard, mil dramaturgos, cineastas han usado esta técnica. El más famoso puede ser, como he dicho, Deadpool recientemente. Se rompe la catarsis, ¿no? La catarsis, tanta característica de la antigüedad clásica, en la que el espectador pues se sentía identificado con lo que estaba pasando encima del escenario. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que el caso de María, por ejemplo, yo creo que tiene una mezcla de las dos, tanto de catarsis como de efecto de distanciamiento o ruptura de la cuarta pared, porque María nos está mirando fijamente, ¿no? Además con la música de la película, con todos los elementos, el viento, ¿no? De la naturaleza, nos está mirando fijamente, reprochándonos la muerte de su hijo, pero al mismo tiempo el efecto catártico se produce porque es una madre que llora por su hijo. Entonces todas las madres o todas las personas se pueden poner en su piel para emocionarse y ver que ellas pueden estar en su lugar, ¿no? Que al fin y al cabo, si una madre ha perdido un hijo recientemente o un familiar, pues obviamente se va a ver representado, ¿no? Y siempre existe ese resentimiento, ¿no? Ese resentimiento de le tengo que echar la culpa a alguien para poder seguir, ¿no? Es como que necesitamos culpar a alguien, buscar culpables para justificar la muerte, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que Bouguereau fue muy criticado en su época por su peculiar manera de representar el realismo, porque ya hemos dicho que era un autor que idealizaba, ¿no? Idealizaba el campesinado. Que es verdad que hay una crítica implícita de cómo veía la burguesía al campesinado, ¿no? De cómo esa ignorancia burguesa no era consciente de sus problemas. Entonces vemos muchísimo idealismo en sus cuadros, vemos muchísimos desnudos, muchísimas escenas costumbristas de niños, jóvenes, en el río, en el bosque, haciendo quehaceres de la casa, trabajando en el campo. Y esto obviamente pues se contrapone con la otra vertiente pictórica que tenemos, que es más naturalista, representa más la crueldad, la suciedad, no, es todo lo contrario. Obviamente, pues en el siglo XIX ser campesino, ser pobre, no era fácil, ¿no? Y no era. No tenían tampoco los mismos derechos ni las mismas condiciones que tenía una persona burguesa, una persona aristocrática, obviamente, ¿no? Porque las clases sociales ya sabemos todos de lo que se nutren, ¿no? Entonces, la crudeza de la realidad se contrapone con
el idealismo con el que se representa la realidad, con el que Bouguereau representa la realidad, que vemos en cuadros como La niña de los gansos, Pescando ranas, El pequeño malhumorado. Representan escenas cotidianas, pero siempre de una forma idealizada, ¿no? De una forma como si fuera todo una especie de locus amenus, ¿no? Donde todo fuera perfecto y tú te despertases por la mañana, vamos a hacernos fotos al río, vamos a bailar, y luego acabará el día y siguieras feliz, ¿no? En plan. También hay una delicia del realismo, porque Bouguereau juega con temas mitológicos, como por ejemplo en El tocador de Venus, la bacante jugando con una rana, y los plasmas desde un punto de vista costumbrista, ¿no? Esto ya lo veíamos en otros autores. Por ejemplo, en el Greco, es un autor que también tiende a representar personas religiosas desde un punto de vista costumbrista de su época. Vemos, por ejemplo, en el Espolio, a los soldados romanos no vestidos como romanos, sino como artesanos y trabajadores de la época, ¿no? Con ropas de la época, gremiales, ¿no? Entonces esto ya aparecía en otros autores. También Bouguereau adopta a estos personajes religiosos y también les da un enfoque costumbrista, no solo de las ropas, del aspecto físico, sino también representar, o mejor dicho, aunar tanto escenas cotidianas como por ejemplo la pérdida de un familiar o algo tan nimio como un enfado, ¿no? Una riña entre vecinos, con temas universales como los grandes episodios de la Biblia o los grandes personajes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la primera pelea de Caín y Abel, que parece que son dos hermanos que se pelean. ¿Quién no se ha peleado con su hermano, no? Pero él lo trasciende a la historia bíblica, que es mucho más grave, porque la muerte de Abel a manos de Caín supone algo fundamental para la historia de la humanidad. Entonces, ¿veis? Va jugando con eso, ¿no? Tenemos también el primer duelo, donde vemos cómo Eva y Adán lloran la muerte de Abel, ¿no? Y que tú lo ves y dices, es que pueden ser dos padres que han perdido a un hijo y no te imaginas que, si no sabes el nombre de la obra, no te imaginas que pueden ser dos personajes bíblicos tan importantes como el primer hombre y la primera mujer, ¿no? Primera mujer. Entonces, con esas cosas juega Bouguereau y yo creo que es un autor también muy interesante por eso. También tenemos a la Sagrada Familia, a la típica Sagrada Familia, la Virgen, San José y el niño jugando. En fin, son escenas costumbristas, pero representados por personajes mitológicos y religiosos, como si fueran, pues, no sé, tu vecino, tu amigo, tu primo, o sea, muy familiar todo. Lo que nos interesa de todas formas de Bouguereau es la obra mariana, y es que la obra que tiene dedicada a la Virgen es extensa, pero si veis el poder que tiene Bouguereau de representar la humanidad, la maternidad, es que es impresionante, ¿no? Ya de todas formas, estas obras marianas tienen estas obras marianas tienen su influencia en autores antes que él, en Rafael, en Leonardo da Vinci, porque las mujeres que él representa como Virgen María, que además, una cosa muy interesante es que su mujer posiblemente fuera su musa, que es la pintora Elizabeth Jane Gardner. Si vemos a las mujeres, tiene la cara almendrada, muy blanca, tiene una disposición muy sublime, ¿no? Que ya vemos en las Madonas rafaelescas de Leonardo da Vinci. Es un cúmulo de influencias que van a dar lo que conocemos hoy como una obra mariana de Bouguereau, ¿no? A raíz de que perdió también a su primer hijo, pues también va a plasmar esto en sus cuadros, como por ejemplo en La Virgen de Consolación, que la tenéis en pantalla, que veis cómo la Virgen consuela a una madre que ha perdido a su hijo muerto a sus pies, ¿no? Pues se le da muy bien jugar con temas personales que trascienden, que llegan al alma humana y que representa, porque él los ha vivido, ¿no? Entonces, yo siempre lo he dicho, el arte nace del dolor, y cuando mejor escribes, pintas, compones, siempre es cuando estás triste, cuando has pasado algo doloroso, y la muerte de un hijo obviamente no iba a ser menos, ¿no? La Caridad y La Penitente son obras también que no son marianas, pero que sí ya van apuntando lo que sería la influencia mariana en el arte de Bouguereau. Tenemos caras ovaladas, solemnes, unos temas muy lúgubres, pero que al
al mismo tiempo representan la divinidad, como la Virgen María, o representan alegorías, como la caridad. Y luego tenemos también que es un artista en ese sentido muy litúrgico, porque en la Virgen con San Juan y el Niño representa ya los colores litúrgicos, ¿no? Asociados a Dios y a la Virgen María. Por ejemplo, el blanco representa a Dios, el rojo a la sangre y el Espíritu Santo, el azul es el color de la Inmaculada Concepción, asociado directamente a la Virgen. Entonces, tenemos a un autor que no se sale del dogma, pero que representa muchísimas cosas en un solo cuadro. No solamente representa el apoyo de María incondicional, divino, hacia esa madre que ha perdido el hijo, o a esa madre universal de todos los cristianos, sino que también representa muchas cosas, nos reúne el valor de la catequesis en un solo cuadro, ¿no? También tenemos más obras marianas, como la Virgen de los Lirios, que es muy bonita, la Virgen con el Niño, Regina Angelorum, que esta obra es bastante interesante porque representa la disposición de la Virgen, ¿no? Como reina de los ángeles, en un plano más celestial, no tan terrenal, porque en las obras anteriores veíamos, sobre todo la Virgen de Consolación, la Virgen con San Juan y el Niño, veíamos que María estaba en un trono, pero en un trono terrenal, ¿no? En un trono mundano, con influencias bizantinas, renacentistas, ¿no? Pero aquí está representada como un ser celestial, ¿no? Es como la típica imagen que tenemos nosotros de la Virgen con el Niño. Entonces, esto trasladado a la piedad, pues supone un antes y un después, ¿no? Que si hay algo de lo que hace bien Bouguereau es relacionar todo esto que hemos dicho antes con la piedad. Aunque algunas obras son posteriores, pero él ya sabía perfectamente que en la piedad lo que quería representar, ¿no? Quería representar el dolor más profundo y la combinación de la catarsis con la ruptura artística, vamos a decir, para englobar el cine y para englobar la pintura, de la cuarta pared, ¿no? Es decir, mira directamente al espectador y es como que culpa al espectador. Entonces, ella está agobiada, quiere salir de la escena, no... Es un personaje que busca respuestas con ese enfoque que le da Bouguereau. Es como que si le estuviera diciendo a la humanidad, pero vosotros, ¿qué habéis hecho conmigo? Me habéis roto por dentro. O sea, ¿merecerá la pena todo esto? Y es algo que Mel Gibson lo hace divinamente en la película, ¿no? Hay muchísimos factores que hacen que La Pasión de Cristo sea una película diferente de Jesús. Por ejemplo, hay una escena en la que, siempre acompañado de la nana, porque en la escena del descendimiento de la cruz, cuando María coge el cuerpo, si es verdad que vemos esa musiquilla, ¿no? Que es como una nana femenina, ¿no? Que culmina con el silencio de cuando María rompe la cuarta pared y ya se pasa la escena al difuminado. Pero hay otra escena que a mí me pareció brillante, y es que mientras María está viendo cómo Jesús carga la cruz de camino al Calvario y se cae en la primera caída, no me acuerdo si era la primera caída o la segunda, pero bueno, tampoco es, si es la primera o la segunda caída no es importante, lo importante es que se cae, ¿no? Y en ese sentido María es como que está con Juan aparte, tiene miedo de salir a la multitud, de ayudarlo porque no sabe cómo reaccionan los romanos, y ya en ese preciso momento recuerda cuando Jesús de pequeño, cuando su hijo de pequeño se cayó en uno de estos accidentes que tienen los niños, que se caen de boca y ya está. Ella lo recuerda y le sale una fuerza maternal de dentro que se le van todas las dudas y va directamente al meollo de la calle de la amargura, donde está Jesús caído con toda la multitud gritando, los romanos azotándolo, y en ese momento lo ayuda, independientemente de la multitud, independientemente del enemigo, independientemente de todo, la fuerza maternal. De hecho, Gibson representa magistralmente el momento en el que ella le da esa fuerza y lo levanta, le ayuda a levantarlo de la cruz, ¿no? Es magistral. Es curioso que una película tan sangrienta y tan, vamos a decir, podemos hablar en términos artísticos de naturalismo, ¿no? De esa parte más cruel del realismo, se asocia tan perfectamente con una obra tan
clásica, idealizada y academicista como la de Bouguereau, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que por esa época las academias se regían por ese tipo de valores artísticos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Cyseri, que pinta el Ecce Homo, que es a priori representa la presentación al pueblo de Poncio Pilatos, ¿no? Cuando le dicen cuando le dice al pueblo: ¿a quién quieres que libere? ¿A Barrabás o a Jesucristo, ¿no? O a este hombre. El pueblo dice: a Barrabás, ¿no? Y vemos magistralmente, ahí tenéis la fotografía del cuadro, ese Poncio Pilatos que se estira al pueblo para presentar a ese hombre, a ese Jesucristo bañado por la luz, que no tiene ni una gota de sangre, a pesar de que ha sido torturado para que el Poncio Pilato intentar convencer al pueblo de que ese hombre no es culpable de delito alguno, ¿no? Entonces él piensa: bueno, lo vamos a castigar, vamos a torturarlo para que así el pueblo pues se ablande un poco, ¿no? Pero ni con esas. Pero fijaos que Cyseri lo que hace aquí es presentar a un torso completamente limpio de Jesucristo, ¿no? En relación con otras obras, ¿no? Donde Jesús es brutalmente torturado, como por ejemplo el Cristo de Miñarro, de la universidad, que si veis ese Cristo en persona es, vamos, alucinante, porque también suscitó muchísima polémica porque había gente que decía que eso a un creyente no le incita a la contemplación, ¿no? Sino que le da asco, en palabras así más coloquiales, pero es que es una diferencia enorme. De hecho, Bouguereau también tiene otra obra que es la Flagelación de Cristo, donde representa el momento de los azotes, ¿no? Pero es que ese momento de los azotes, si os fijáis, si hay sangre, es un hilito finito que no se aprecia, porque el cuerpo de Cristo interesa más representarlo como algo anatómico, ¿no? Como algo bello que cruento y torturado por las llagas o por las heridas, ¿no? Entonces Bouguereau juega muchísimo con todo esto, y es increíble cómo una obra cinematográfica tan visceral, ¿no? Tan gráfica, se relaciona muy bien con este cuadro de la piedad, ¿no? Entonces podríamos decir que fue la piedad que rompió la pared, ¿no? Porque en época de Bouguereau no se hablaba en esos términos, muchísimo menos, pero bueno, gracias a Mel Gibson, pues esta obra ha adquirido bastante protagonismo y podemos decir que fue Bouguereau quien lo hizo primero antes que Mel Gibson, ¿no? De todas formas, Bouguereau también tiene otra obra que se relaciona también mucho con la Pasión de Cristo, concretamente con el personaje de Lucifer, ¿no? Satanás. Con el personaje de Satanás, que está representado por Rosalinda Celentano, que es una actriz también maravillosa, ¿no? Que es una actriz andrógina, y esa idea también era la idea de presentar al demonio en la Pasión de Cristo, ¿no? Como ni que fuera hombre, ni que fuera mujer, pálido, con unas facciones muy simples, pero al mismo tiempo desgarradoras, ¿no? Con un velo negro solamente, como si fuera un buitre que está acechando ahí a Cristo en el huerto de los olivos, lo está intentando convencer de que su padre le ha abandonado, de que se tiene que pasar a su bando, ¿no? Esto contrarresta mucho también con el valor que le da la religión a los ángeles, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Los ángeles siempre son mensajeros, ¿no? Imaginaos cuando Gabriel anuncia a María que está embarazada. Es un mensajero, es algo positivo, ¿no? En cambio, Satanás, al ser un ángel caído, al ser un demonio, es totalmente lo contrario, ¿no? Es como un buitre, ¿no? Que está esperando a cazar a su presa, ¿no? Y está como ahí al acecho, ¿no? Es como intenta convencer, pervertir, en vez de anunciar y de transmitir cosas positivas, ¿no? Esta obra de las Santas Mujeres en el Sepulcro es también muy interesante porque, si os fijáis, ¿a quién se parece esta figura de aquí? Esta mujer. Pues obviamente a la actriz de La Pasión de Cristo, que interpreta a Satanás, ¿no? A Rosalinda. Representa al personaje del demonio. Entonces vemos una cosa muy curiosa, y es que las Santas Mujeres están en una disposición triangular, ¿no? Como vemos en otras obras marianas, como ya hemos dicho, de Bouguereau, donde hay una estructura triangular de María con el resto de elementos, con la arquitectura y con el resto de elementos de la obra. No he podido identificar a María Magdalena porque normalmente se representa con el pelo suelto, ¿no? Las demás llevan el manto y tal.
Eh, Podríamos decir que es la arrodillada, puedo decir, ¿no? Porque es la que difiere más de las otras dos, ¿no? Que las otras dos, María de Cleofás y María de Salomé. María de Salomé normalmente en la iconografía es como que siempre se representan muy iguales, ¿no? A María Magdalena siempre se le suele representar de una forma más diferente. Y se quedan asombradas ante la presencia del ángel en la tumba que les dice que no está aquí, ¿no? Que Jesús ha resucitado, ¿no? Vemos esa ropa enlutada que también contrarresta la luz, ¿no? Del ángel, del interior del sepulcro, que parece que ya es el paraíso. El sepulcro por dentro parece que nos recuerda a esos fondos, ¿no? Blancos, incluso nacarados, que otorgan los artistas al cielo cuando pintan la zona divina, ¿no? De hecho, en Mateo 28:6 se lo dice, el ángel dice, no está aquí, ha resucitado, ¿no? Y vemos que aquí nos llama la atención dos cosas. Lo primero, el personaje que está de pie y que está más próximo al techo, que es una de las Marías, que es clavado al demonio de la Pasión de Cristo. Se parece muchísimo. Yo creo que también Mel Gibson adoraba a Bouguereau, o sea, le gustaba muchísimo. Entonces no solamente representó esa escena de la piedad, sino que también tomó influencia de esa mujer para posteriormente crear su demonio, ¿no? Porque llama la atención esa disposición andrógina, enlutada, ambigua. Entonces contrarresta con la figura del ángel. El ángel que ahí se nos presenta como un ser de luz. De hecho, una persona a la hora de idealizar un ángel, pasa lo mismo cuando idealizas a Jesús. Jesús sabes que era de un determinado origen, de una determinada raza, con unos determinados fenotipos, pero luego en el arte occidental siempre se ha representado como un hombre blanco, con barba, y perfectamente como puede ser una persona que te encuentres por la calle, ¿no? Con la barba arreglada, con los ojos azules, incluso rubio, ¿no? Entonces, con los ángeles ha pasado lo mismo. De hecho, en la Biblia hay varias descripciones de los ángeles, pero dudo mucho que si los ángeles existieran, fueran como los humanos, ¿no? Aunque pudiesen adquirir forma humana. En la Biblia se dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. El profeta Daniel, por ejemplo, dice que sus ojos eran como dos antorchas de fuego. Se la asocian siempre con los elementos, el agua, la tierra, el fuego, no, el aire, las alas, ¿no? Pero dudo mucho que si existieran fueran como los humanos, ¿no? Entonces, vemos también influencias de Caravaggio, vemos influencias de Rembrandt con los claroscuros, las luces y sombras. Os pongo ahí una batería de imágenes de cuadros de estos autores que estoy diciendo para que entréis en materia y veáis la gran influencia que tenía Bouguereau de todos estos artistas, ¿no? No solamente a la hora de hablar de sus Madonas, de Rafael, de Leonardo da Vinci, ¿no? Con esa estética tan idealizada, sino que también de Rembrandt, de Caravaggio. Creo que Bouguereau aúna todos estos elementos, pero al fin y al cabo le da su toque, porque tú ves un cuadro de Bouguereau y seguramente tú sepas que es de Bouguereau, ¿no? La piedad de Bouguereau también radica en su eclecticismo, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos en un estilo muy idealizado, un estilo muy diferente de lo que supone el barroco, ¿no? La desmesura. Entonces, si nos fijamos también en todas esas vírgenes rotas de dolor, y aquí es como que la Virgen está acongojada, está sufriendo, pero ella está contenida, ¿no? En la Pasión de Cristo igual, incluso está como anonadada, ¿no? Como que no sabe dónde está, como que ha perdido la capacidad ya en el último momento de sentir, ¿no? Entonces ya no puede sentir más dolor. Y esto en el barroco se representa, pues ahí tenéis todas las vírgenes de Semana Santa, ¿no? Con unos llantos muy exagerados, muy hiperbólicos que simulan ese dolor que sufrió María, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. El Planctum Mariae, el famoso planto de María, lo que nosotros conocemos como la piedad, ¿no? En ese momento en el que ella llora el cuerpo de su hijo, pues es llevado al extremo, pero al extremo no quiere decir todavía más hiperbólico, sino llevado al extremo de ampliado, ¿no? Con Bouguereau y con Mel Gibson. Es una película también muy cruenta, es una película muy, muy, muy dura,
pero yo creo que es necesario verla porque ofrece una perspectiva también más humana, ¿no? Más maternal. Representa también a un Jesús sonriendo, bailando, haciendo bromas, por ejemplo, cuando está con su madre y le está haciendo una mesa, ¿no? Esos detalles yo creo que alimentan muchísimo, se alejan un poco del dogma y alimentan muchísimo el arte, porque luego hay varios artistas que han pintado, han compuesto, han escrito sobre ese tipo de cosas, que al fin y al cabo son personajes religiosos, pero no dejan de ser humanos, ¿no? Entonces, esa es la verdadera... es el verdadero objetivo de este podcast, ¿no? Del podcast de hoy, en el que hoy estamos hoy, ¿no? De ofrecer una perspectiva diferente y aunar tanto cine como arte con el mismo objetivo, ¿no? Que era la idea de representar a una mujer dolida, pero también resentida, ¿no? Incluso con un matiz de rencor hacia la futura cristiandad, ¿no? Y que a lo mejor no todo era perfecto como dice el dogma o como estaba escrito, ¿no? Sino que esa mujer tuvo que tener un proceso bastante doloroso, ¿no? Tuvo momentos en los que, como os he dicho, ¿no? Cuando vemos una película así, lo primero que tenemos es un efecto catártico en el que decimos, joder, yo también perdí a alguien y siempre tengo a alguien a quien culpar, ¿no? Y eso es muy doloroso porque... no se trata siempre de decir ha muerto alguien en tu familia o ha muerto alguien cercano, venga, ya lo superarás porque todo se sale, no. Simplemente, el proceso de duelo es necesario y esto es muy importante. Yo he tenido muchas veces mi vida personal o con mis amigos o tal, en los que he vivido una situación de ansiedad o de tristeza, porque todos somos humanos y nos ponemos tristes, tenemos que permitirnos el lujo de estar triste algún día, porque ya lo decía Dickens, ¿no? Que el ser humano, el aprendizaje del ser humano se basa en nuestras alegrías y victorias, pero también en nuestras derrotas y en nuestros sufrimientos, ¿no? El programa anterior lo hablábamos con Ángel, que es necesario la tristeza, es necesario superar el dolor, pero siempre dentro de un proceso, ¿no? Entonces yo he oído muchísimas veces la típica frase de ya lo superarás, ¿no? Esta se sale, estoy aquí en lo que... Claro que tienes que estar, si eres mi amigo, si eres una persona cercana de mi familia, claro que tienes que estar si sufro un proceso doloroso, pero lo que no puedes pretender es que una persona supere de la noche a la mañana ese proceso, ¿no? Va a tener recaídas, va a tener momentos de cambio, momentos de agobio, momentos de echar la culpa a quien no la tiene que echar, momentos de equivocarse, y todo eso va a estar condicionado por ese proceso por el cual nosotros como seres humanos vivimos un episodio doloroso, ¿no? Entonces, y no por eso ni hay que juzgar a nadie ni a nada, solamente acompañar a esa persona en el proceso y ya está. Entonces, esta es una moraleja que nosotros extraemos también de estas dos obras, tanto la versión de la película como la versión de la pictórica, y que el arte de Bouguereau, el arte de Mel Gibson, tiene muchísimo que aportar. Siempre se puede ver tanto la Pasión de Cristo como la obra mariana de Bouguereau desde mil perspectivas. Porque obviamente yo entiendo que la película es muy famosa, que tuvo muchísimo impacto, pero es muy profunda también, no es simplemente poner sangre ahí a tutiplén. La película es muy profunda, cada escena tiene un significado y no podemos decir que sea fiel a lo que pasó, porque nadie sabe lo que pasó en la historia de Jesús. Estamos teniendo en cuenta que es un texto muy tergiversado a lo largo de la historia, donde solo nos queda al creer, al igual que la fe, ciegamente en qué pasó, ¿no? A las personas que sean creyentes, pero sí se puede estudiar desde multitud de perspectivas. Una de ellas es la humana, entonces la psicológica, la antropológica, la podemos estudiar desde un montón de perspectivas, porque además el autor ofrece ese abanico de posibilidades para estudiarla, ¿no? Entonces yo creo que la Pasión de Cristo, seas creyente, seas ateo, seas agnóstico, seas lo que seas en términos de religión, yo creo que es indispensable verla, porque representa muchísimas cosas más allá de el dogma, ¿no? Yo creo que el dogma lo tenemos que dejar a un lado y ver que Jesús, María y todos estos personajes religiosos en verdad fueron personas de carne y hueso, como tú y como yo, que sintieron, vivieron, y que todo esto es fundamental para entendernos, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental dejar un poco los prejuicios al lado y verla. Además está
grabada en los idiomas originales. Si la queréis ver en español tiene que estar subtitulada, pero es que un millón de veces mejor. Además, el protagonista, Jim Caviezel, Maya Morgensen, ya lo hemos dicho antes, Mónica Bellucci, que es de María Magdalena, o sea, todos los personajes tienen algo que aportar, la fotografía, la música, todo, cada elemento asociado a la Pasión de Cristo de la película tiene algo que aportar. Y es indispensable para cualquier estudioso, para cualquier persona también que no tenga nada que ver con el mundo de la antropología, o el mundo de la religión, o el mundo del arte. Se sienta a ver la película mismamente una madre que acaba de perder a su hijo y se sienta tan identificada y a lo mejor incluso puede llevar mejor ese proceso doloroso, ¿no? Tras ver la película, porque al fin y al cabo cada persona nos quedamos con lo que nos gusta, lo que nos interesa, lo que nos aporta, y yo creo que es una buena forma también de disfrutar el arte sin asociarlo tan dogmáticamente a la religión, ¿no? Pero bueno, eso a libertad de cada uno. Yo por mi parte doy por finalizado este episodio. La verdad es que ha sido un episodio que a mí me ha encantado muchísimo. Ya sabéis que después de cada episodio hablamos un poquito de cómo ha sido el proceso. Ha sido un episodio que a mí me ha gustado muchísimo preparar, porque yo soy muy fan del arte de Bouguereau. En mi página web www.miguelu.com tenéis muchísima información sobre el arte de Bouguereau. Tengo un artículo sobre Bouguereau y el erotismo masculino. Él tiene la preferencia clásica por representar la anatomía masculina, ¿no? Que es maravilloso como esos cuerpos fornidos, clásicos, que recuerdan pues a lo que decíamos antes, a Leonardo da Vinci, ¿no? A Miguel Ángel. Y yo creo que el artículo es muy interesante porque también mezcla un poco de religión con perspectiva clásica, ¿no? Es un autor que os deseo de corazón que veáis, que no os quedéis solamente con lo superficial, porque normalmente decimos, bueno, representa a mujeres desnudas. Bueno, es que eso en el arte es muy, muy vago, ¿no? Mucho más allá. Entonces, además, investigando, me he dado cuenta de que Elizabeth, su mujer, Elizabeth Jane, tenía un estilo súper parecido a él. No sé si fue su discípula o algo así, pero en verdad es un autor también muy interesante desde el punto de vista humano. Él perdió a su mujer, a su primera mujer, luego perdió a su hijo. O sea, él lo representa, todo eso lo representa en las obras y lo mezcla, como hemos dicho, con temas mitológicos, como por ejemplo esa pérdida del hijo en La Virgen de Consolación o en El primer duelo, ¿no? Representa perfectamente cómo unos padres que han perdido un hijo viven ese proceso doloroso en donde el todo se acaba, ¿no? Y se sustituye por la nada. Entonces yo creo que eso también es fundamental. Y nada, a vosotros, daros las gracias de nuevo por, ya os he dicho, el apoyo que estamos recibiendo en el podcast. La verdad es que no ha sido nada fácil. Lo importante es que al fin y al cabo esto se lleva a cabo de una manera totalmente didáctica, ¿no? Porque aquí estamos para aprender. Yo mismo aprendo cosas nuevas todos los días. Entonces yo creo que esto es maravilloso. O sea, preparar un podcast así y que luego recibir tanto cariño y decir, ay, pues mira, yo me lo pongo por las noches porque me apetece conocer un poquito de arte antes de dormir o un poquito de cine, tal. Y ya os adelanto que vamos a meter disciplinas nuevas. O sea, estamos hablando para meter otras artes como la música, el esoterismo. O sea, vamos a hablar de muchísimas cosas esta temporada. Entonces, muchísimas gracias, como siempre. Espero que hayáis visto desde otro punto de vista esta magnífica obra de Bouguereau y La Pasión de Cristo, que es una de mis obras favoritas del mundo del cine. Y recomiendo a todo el mundo, sea ateo, sea creyente, porque se puede aplicar de diferentes perspectivas. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Cuidaros hasta entonces. Un beso enorme, sobre y a cuidarse. ¡Chao!